Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. ¿Cómo están, amables oyentes de Radio Moderna? Efectivamente, estamos ya en Psicólogos en Línea. Esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima. Un saludo, por supuesto, a su decana. Y vamos de inmediato a contarles cuál es el tema. Hoy vamos a hablar de la identificación y manejo de los Asperger. Este es un problema, esto es un fenómeno extraño en el mundo. A quienes fundamentalmente ataca si de verdad es una enfermedad. Todo eso vamos a analizarlo en el marco de la presentación de quien nos acompaña, que es una profesional en la materia, nada menos que la psicóloga Lila Claribel Rodríguez Reyes. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor honoris causa de la Escuela Politécnica Internacional SLG en España, en reconocimiento a sus sobresalientes méritos, dedicación y contribución en favor de la educación en Iberoamérica. Directora, además, del Centro Neuropsicopedagógico Encumbrar. Docente de posgrado de la Universidad Privada César Vallejo, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Neuropsicología y Educación del Centro Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en España. Además, máster practitioner en Programación de Neurolingüística del Centro de Comunicación y Relaciones Humanas de Barcelona, España. Tiene 3 años y medio este centro Encumbrar, que habíamos citado hace algunos momentos. Esta institución ha sido reconocida a nivel internacional por Exhibet, que es la marca de certificación internacional en calidad educativa para el ámbito educativo a nivel mundial, para reconocer y certificar la calidad y la excelencia en la gestión de las empresas o instituciones educativas internacionales. Especializado en Encumbrar en la atención de niños que presentan características que afectan su desarrollo en diferentes áreas, en la escuela, en la casa, en el barrio, etcétera. Encumbrar trabaja con el niño, con la familia, con la escuela, para que aprenda a manejar sus características propias, transformar las debilidades en habilidades que le permitan lograr un mejor rendimiento académico e integrarse a su medio social con seguridad, con confianza en sí mismos. Muy bien. Repetimos entonces, tenemos la grata presencia de la doctora Lila Claribel Rodríguez. Doctora Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, interesante lo que significa Encumbrar y su labor a nivel nacional y también en el exterior. Yo me voy a tomar unos minutos, ya casi al final del programa, para hacerle algunas preguntas sobre Encumbrar, pero vamos ahora de lleno al tema que ha motivado su convocatoria. El Asperger. En principio, ¿qué cosa es el Asperger, doctora? El Asperger es un síndrome que está incluido dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, pero se les conoce como los autistas de alto rendimiento, porque una de las características es justamente su funcionamiento intelectual alto. En alguna de las áreas específicamente, no es en todas las áreas de del funcionamiento cognitivo, pero sí encontramos alguna inteligencia específica y muy muy alta. O sea, tiene algunas potencialidades. Exactamente, tiene sus potencialidades. Los Asperger son los niños lindos, maravillosos, que pueden salir adelante, son profesionales, muchos de ellos se integran muy bien a la parte laboral, ¿no? Lamentablemente aquí en nuestro país de repente les es un poco difícil, pero sí a nivel exterior tenemos muchas personas que se encuentran laborando, pueden seguir estudios superiores, ¿no? En la universidad, a nivel de posgrado, etcétera, ¿no?
¿Cómo viven el día a día? ¿Cómo es que van creciendo, se van desarrollando, se van haciendo profesionales estas personas con este problema acaso? Con una carga que llevan sobre sus espaldas. ¿Cómo podríamos identificar el Asperger? Yo creo que no es un problema. El ser Asperger es una condición de vida de los chicos. Nacen así y van a desarrollarse así. ¿Se sabe por qué nacen así? No tenemos indicaciones sobre lo que es el autismo, ¿no? Desde dónde viene. Como le decía, nacen. Es un poco difícil al comienzo poder ubicar a estos chicos, identificarlos y diagnosticarlos. Generalmente pasan muchos años los papás y los niños de un lado a otro, de repente con diferentes diagnósticos, ¿no? A veces comenzarán con los papás cuando los niños están pequeños diciéndoles que tienen algún trastorno de lenguaje, ¿no? O de repente se están algún demorando trastorno, mucho en hablar, o hablan demasiado, buen punto. porque hay algunos que tienen un lenguaje superior de repente a su edad, entonces usted lo encuentra que es un niño que habla con palabras muy complicadas, ¿no? O sea, y uno dice, qué inteligente el niño, ¿no? Otra de las cosas, más adelante van a decir, tiene problemas de socialización porque no comparte con los amigos, le encanta jugar solo. ¿No? Pero es muy inteligente, está jugando solito, pero está construyendo cosas, rompecabezas muy complicados para su edad, ¿no? Luego van a pasar como problemas de conducta de repente, ¿no? Porque, como le digo, no presta atención, se para, se va, no respeta su turno, interviene cuando no debe. Y, después, y no es un hiperactivo. Y no es un hiperactivo. Puede no ser hiperactivo, ¿no? O sea, porque también algunos comparten otras características que de verdad pueden tener algún déficit de atención o algún trastorno de hiperactividad, pero de repente no lo tienen, ¿no? Pero sí son estas las características de los chicos, ¿no? O sea, van socialmente, ¿no? Tienden a aislarse. Van a demorar algunos, como le digo, en el aprendizaje del lenguaje, o van a utilizar palabras muy complicadas, ¿no? Entonces, en la parte de socialización van a tener dificultades para integrarse también a los grupos y respetar las reglas. Tienen habilidades superiores a las de otros niños en algunos casos, pero en otros sí tienen debilidades. Sí, identificamos puntos fuertes y puntos débiles en 3 áreas. En lo que es la comunicación, la parte social y lo que es el parte del pensamiento. O sea, ya es definitivo, ya casi como una norma que generalmente estos niños no sociabilizan. Así es. ¿Por qué? Porque vienen justamente de este gran grupo de chicos que son los niños con rasgos autistas, ¿no? Entonces, van a tener... ¿Sin serlo o sí son autistas? Como le digo, es el autista de alto funcionamiento. Correcto. Cognitivo. Entonces, van a tener sus rasgos y los van a acompañar toda su vida. Por ejemplo, le comentaba hace un momento, tienden a tener conductas repetitivas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, están con su mano, en su mano pueden tener un papelito, siempre estamos hablando de un niño de qué edad más o menos, ¿no? Puede ser 3, 4, Correcto. 5 años y lo va a mantener hasta grande. Ya, siga con el ejemplo. Luego, por ejemplo, tenía un niño que andaba con un papelito todo el tiempo, un 3 años más o menos. Papel higiénico, ¿no? Este niño tenía 10 años, 10 años con su papelito todo el tiempo y no lo puede dejar. Mi niña de 4 años, tengo otra niña de 4 años, por ejemplo, que anda siempre con una bolsita. Y en su bolsita ella echa un papelito, el boletito, la muñequita, la envoltura, la tarjeta. Para todos lados anda con una bolsita. A veces ¿Cuál es la explicación de esos contextos, doctora? Me parece que ellos necesitan es algo como de seguridad de ellos. O sea, dentro de su funcionamiento, ellos tienen siempre que tener las cosas son como muy esquemáticos, muy parametrados. Entonces todo el tiempo van a ir con eso, ¿no? Ahora, tienen una buena memoria fotográfica para una memoria para algunas cosas y les falla la memoria para otras, le diré. Por ejemplo, hablándole de esa niña eso con la bolsita, desorden. es una alteración de su memoria. Ella recuerda qué cosas ha metido en la bolsita, no le puede faltar nada porque si no hace como un escándalo. Y lo recuerda muy bien. Y recuerda muy bien, pero de repente ayer trabajamos y las letras no las recordaba muy bien, ¿no? La A, la B, la C, el 7, el 9, el 11, el 12, no se acuerda. Pero sí se acuerda lo que está en su bolsita. Se acuerdan de cómo dejaron sus cosas, ¿no? El orden en que pusieron sus carritos o sus muñecas o el orden en que dejaron su cama. Entonces tiene que tener todas estas cosas siempre ahí en ese sitio, porque los recuerdan y si usted las cambia de lugar, entonces ahí es
una crisis para Claro, ellos protestan. ¿Por qué? Porque yo no lo he dejado así. No lo ha dejado así, donde está. Ya para ellos todo ese cambio implica otro escenario realmente, ¿no? ¿Tan sensibles? Son muy sensibles a algunas cosas, pero un poco insensibles a otras, ¿no? Por ejemplo, las emociones no las manejan así muy bien. Nos están tocando la campana, Okay. Tenemos que ir un ratito a la pausa. Perfecto. Y luego seguimos, amables oyentes, con la doctora Lila Claribel Rodríguez Reyes. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 46 minutos. Estamos hablando sobre los niños Asperger. ¿Y por qué ese nombre en inglés? O me parece, estoy mal. El nombre viene de la persona que fue la primera que describió este síndrome, ¿no? Sacándolo... ¿De qué año estamos hablando? 1942 más o menos, me parece. Reciencito nomás, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Asperger describe un poco estas características y recién en el año 81 es retomado, ¿no? Y sacado a la luz. Mire usted que la Asociación Americana de Psicología en el DSM-4 recién en 1994, si mal no recuerdo, lo registra como síndrome de Asperger. 2 años antes lo hacía la CIE, ¿no? Pero antes de eso no figuraba como un síndrome diferente a lo que era el autismo. Correcto. Aquí tenemos algunos tips sobre los niños Asperger. Se puede identificar a estos niños de modo casi instantáneo. Se les reconoce por pequeños detalles, por ejemplo, su forma de entrar en el consultorio en su primera visita, su comportamiento en los momentos iniciales de esta y las primeras palabras que pronuncian. ¿A qué se refiere Asperger con eso? Mire, son bien particulares. Cuando un niño con síndrome de Asperger ingresa a la oficina, por ejemplo, va a entrar de frente. Hay que recordarle, saluda. Entonces regresa y le puede saludar. Estos niños no establecen contacto visual con las personas. Entonces, de repente se acerca, saluda. No es que sean malcriados ni nada. No. Ellos están más interesados en otras cosas. De repente, como llegan a un ambiente nuevo, están reconociendo el ambiente. Cuando son pequeñitos, hace como 2 semanas entró un niño de 3 años al ambiente. Por ejemplo, empezó a gritar porque era un ambiente desconocido para él, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los papitos, tienen que hablar con ellos, avisarles a dónde van a ir, que es un lugar nuevo, qué van a hacer, para que el niño vaya preparado. Claro. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta los padres y los profesores durante todo el tiempo. Porque en el colegio también se puede presentar la situación de que de repente ahora por el Día de la Madre tenemos que ambientar, tenemos que cambiar la posición de las carpetas y todo, y de repente el niño pues cuando llega se encuentra con otro escenario, claro, y le va a producir un shock en él. Entonces siempre tenemos que estar avisándoles a ellos de los cambios que vamos a realizar. Otra demostración de su sensibilidad con estos temas. De su sensibilidad, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces estábamos desarrollando el tema de por qué en el Perú, en nuestro país, resulta un poco más fastidioso que estos chicos se desarrollen a diferencia de otros países, digamos, desarrollados. ¿Cuál es el problema en el Perú? Yo creo que hay una dificultad en la identificación de estos niños. Como le decía, pasan por diferentes tipos de diagnóstico. Actualmente están en nuestras aulas y los profesores dicen, pues, o sea, es un niño hiperactivo, o es un niño, claro, malcriado, o es un niño distraído. Y los papás quizá no queremos, no queremos pensar que sea, claro, el Asperger. Y no, claro, ¿por qué? Porque cuando dicen, ¿pero qué es? Y uno tiene que decirle, bueno, está dentro del cuadro del espectro autista. Entonces, como que la palabra de repente no la conoce bien, pero le suena medio raro y el papá como que se asusta, ¿no? Entonces es difícil para el padre a veces aceptar que su niño tiene esta condición. Yo no le digo, no es un problema, no es una dificultad, es una condición. Y además les hablo de las posibilidades que tiene su niño de poder salir adelante siempre y cuando sea atendido de manera adecuada. Claro. Otra de las cosas es de que de repente los profesores, yo siempre lo comento en las clases, nuestra currícula en muchas universidades e institutos, sobre todo en los institutos, todavía estamos manejando paradigmas del siglo pasado, ¿no? Entonces nos manejamos más con técnicas de condicionamiento, premio castigo y con un tipo de enseñanza donde pues estamos dándole el modelo. Nos cuesta todavía entrar a trabajar desde las nuevas pautas que nos da la neurociencia, de que el aprendizaje es
diferente en cada niño, ¿no? De que usemos todos nuestros sentidos para aprender, de que trabajemos no solamente, si no me corrige, no solamente en el niño Asperger. Así es. Todos los niños. En todos los son niños. Historias distintas. Así es, pero por ejemplo puede ser el niño Asperger o un niño con hiperactividad, con déficit de atención, un niño con trastorno de conducta, de agresividad. Incluso un niño normal, no tiene por qué ser igual uno del otro. Así es, ¿no? O sea, yo les digo, para mí con que el niño aprenda a sumar está bien. Si lo hace en forma vertical, horizontal, con sus dedos, con chapitas, está sumando, sabe el procedimiento, ¿no? Si va a leer y comprender, ¿no? Yo, por ejemplo, me preocupa a veces que insisten tanto en que el niño escriba, ¿no? Entonces, estamos a veces... O que lea, sí, ¿no? Sí. Y yo digo, tiene que ser igual que toditos. Si no hay problemas, llaman a la mamá, al papá, presionan al niño, a la niña. La letra, ¿no? Tiene que tener bonita letra. Así es. La letra, sí. O sea, y lo sentamos a escribir, por ejemplo, a veces a los 3 años, y ya llevan cuadernos los niños, ¿no? Y yo digo, es una edad donde el niño tiene que correr, saltar, brincar, desarrollar la parte básica, que es la parte motora y sensorial sobre todo, ¿no? Recordemos que tenemos, ahora se sabe, 6 sentidos trabajamos: el visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo, el táctil y el propioceptivo. Son 6 sistemas que tenemos que trabajar. Qué lindo es cuando hacemos una clase utilizando estos 6 sentidos, donde le damos la oportunidad a los niños que escojan con cuál sentido quieren aprender, ¿no? O si voy a hacer una comprensión lectora, como lo trabajo hasta con mis alumnos ya adultos, ¿no? Les doy el material y ellos tienen que hacer una comprensión. Si quieren me hacen resumen, un cuadro, un mapa mental, ¿no? Un organizador visual, el que a ellos les sea más cómodo y que el que manejen mejor. Uh-huh. Lo importante es que leas y comprendas y que me des una evidencia de esa comprensión. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo importante, trabajar con ellos, y a eso es lo que tiene que ir avanzando la educación en nuestro país. A identificar a este niño y a no cerrarnos de que tiene que marchar todos iguales, sino que darle la oportunidad de que él puede aprender de manera diferente. Uh-huh. Entonces, podemos sacar a los chicos para que aprendan en el patio, para que aprendan en la comunidad, ¿no? Si estoy aquí en la ciudad, pues lo saco al parque, al mercado, o si estoy en el campo, pues salgo al campo, ¿no? Entonces, y ahí también estamos aprendiendo. Claro. Es una oportunidad para ellos y para todos, para los profesores como para los alumnos, aprender de otra manera. Ahora, estos niños Asperger, a diferencia de los autistas propiamente dichos, estos niños sí pueden desarrollarse y hacer casi una vida normal, ser profesionales, como decía usted al comienzo. Sí, porque ellos, por ejemplo, también se dan cuenta de que tienen una necesidad de establecer contacto con otras personas, ¿no? Pero les es difícil hacer amigos. ¿Y por qué es importante identificarlos? Porque estos niños son muy propensos a recibir bullying. Y estos niños son tan inocentes, porque es una de sus características, la honestidad y la sinceridad, uh-huh, que y además la inflexibilidad de su pensamiento, porque son muy literales. Entonces ellos no entienden que se están burlando de él. Entonces, por ejemplo, le puedes decir, son 4 ojos, y el niño no lo va a entender porque él dice, no, todos tenemos 2 ojos, entonces no le entienden, claro, ¿no? Entonces pueden ser más víctimas de ese bullying y no se dan cuenta, y no lo van a tampoco decir porque lo va a considerar su amigo, porque no ve maldad en el otro. Claro. Entonces siempre no actúan lo va de buena a acusar, fe, con mucha inocencia. Y hasta grandes son así, o sea, son personas muy leales, muy sinceras, y esa sinceridad también les genera problemas, ¿no? Porque si, por ejemplo, lo ve y no le gusta su corbata, le va a decir, esa corbata no le va. Entonces la mamá va a decir, pero no seas malcriado, no seas imprudente, ¿no? Pero es un niño sincero. En la opinión le parece que no le va y se lo va a decir, ¿no? O si ve a la amiga de la mamá, ¿no?, que está más gorda, le va a decir, qué gorda que es tu amiga. y delante de ella. Entonces me va a generar un poquito de dificultad en esa situación, ¿no?, para la mamita. Estos niños, entonces, dice usted, sí pueden desarrollar una vida normal, enamorarse, casarse, tener hijos, o no necesariamente. Fíjate que hace poco estaba viendo una película que es Adam, donde describe justamente la dificultad que tuvo que tiene este personaje para establecer una relación. Hay varios que sí logran casarse y tener sus hijos, ¿no? Definitivamente los niños que estamos atendiendo, cuando conversamos con los papás o las mamás, a veces dicen, pero leyendo lo que usted me está diciendo,
yo era un poco así cuando era niño, entonces como que hay una condición ya anterior, ¿no? Pero el señor se ha casado, es profesional, trabaja muy bien en una empresa, a veces pues, tenemos de todo, ¿no? Padres que trabajan en grandes empresas, en pequeñas empresas, que tienen sus propias empresas, ¿no? Pero que tienen su familia, tienen sus hijos. Pero sí les va a costar un poquito a algunos de ellos, dependiendo del grado de repente que tenga de Asperger, ¿no? El poder establecer una relación. Ese es un problema. El niño Asperger peruano, que nace pues en una familia, digamos, adinerada o acomodada, medianamente acomodada, en San Isidro, La Molina, en fin, enfrenta la dificultad, los padres tienen el dinero. ¿Qué pasa con el niño Asperger del cono norte, del cono sur, de la provincia? Y si además, como segunda pregunta en una, ¿hay estadísticas a nivel del sector salud y educación respecto de estas criaturas? La primera parte es así, los niños que tienen más posibilidades obviamente pues van a ir a las diferentes terapias y van a lograr superar muy bien su dificultad. En el cono norte es una de las razones que me lleva a mí a mudarme para allá, realmente, porque llegaban a donde yo antes trabajaba, por aquí en San Borja, muchos niños de esa zona. Y como le digo, llegaban después de 2, 3, 4 años visitando diferentes profesionales, ¿no? Han avanzado, pero necesitaban en algún momento algo más puntual, más específico, algo que los ayudara a seguir avanzando. Les cuesta bastante. Yo cuando puse el centro, o sea, tuve la muy buena intención, de hecho, hablando en voz alta, creo que voy a migrar a hacer una ONG o algo, porque necesitan la terapia, necesitan el soporte, tanto a nivel de familia como a nivel de colegio. Y son gente sin sustento económico, sus padres. Claro, no todos. Y se necesita un financiamiento. Se necesita un financiamiento, ¿no? Entonces, estamos en eso. En provincia también, como le digo, la parte educativa es algo muy importante, que el profesor esté preparado para trabajar con estos chicos. Porque, por ejemplo, es un niño que yo recuerdo mucho a mi primer paciente. De pronto tenía ganas de saltar y se paraba y se ponía de pie, ¿no? Entonces eso distraía a los alumnos, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo con el profesor y con los chicos. Le cuento, o sea, nosotros hicimos un trabajo con los niños y le dijimos que tenían que apoyar a su compañero. Entonces el grupo de niños, muy lindo, apoyó a este pequeño, y tenía 10 años en esa época, y ya se fueron al otro extremo. Entonces después tuvimos que volver a entrar al aula y decirles: chicos, por favor, no se excedan, déjenlo, que él tiene que aprender a hacer sus cosas solo, porque ya él lo tiene tenían que ser casi responsable. como un bebé. Ya lo tenían, o sea, a cada rato, ¿no? Que engreído. Le decían que no, tienes que estar sentado, que cuidado, que atiende, que esto, que el otro, que tu cuaderno. Tampoco se vayan al extremo. Él tiene que aprender a hacerlo, y de verdad que, o sea, aprendió. Lo acompañamos hasta segundo de secundaria, ¿no? Donde ya por cuestiones de funcionamiento cognitivo a partir de tercero ya entramos a trabajar otras cosas, ya tuvo que cambiar de colegio. ¿En segundo de secundaria qué edad tenía? Él tenía lo normal, estaba con 13, 14 años. Tenía. Muy bien. Vamos a la pausa, ya nos están indicando que debemos regresar en unos momentos más para continuar en Psicólogos en Línea con la doctora Lila Claribel Rodríguez Reyes. Muy bien, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Seguimos aquí en Psicólogos en Línea y estamos hablando de la identificación y manejo de los Asperger o Asperger. La confirmación del diagnóstico también debe tener un efecto positivo en las actitudes de los otros niños en clase y del resto del personal de la escuela que esté en contacto con el niño. El maestro también puede explicar a los otros niños de la clase y al resto del personal docente o a los responsables de la supervisión de la persona con síndrome de Asperger la razón de su comportamiento y de sus reacciones fuera de lo común. ¿Cuál es el mensaje aquí, doctora? Podemos trabajar en equipo con los docentes
y con los niños también, y con los padres. Usted contaba un ejemplo hace instantes, antes de ir a la pausa. Antes comentábamos justamente eso. Sí, ¿no? se puede. Se puede trabajar y para muchos casos es mejor hacerlo, porque los niños entonces ya van a evitar distraerse, por ejemplo, ¿no? Con sus conductas a veces abruptas que pueden tener, ¿no? O evitar distraerse con ellos, ¿no? Y ayudarle también a ellos a aprender estas normas sociales que les cuesta tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces les va a ayudar, y el profesor también tiene que tener conocimiento, ¿no? No es algo que el psicólogo del colegio o el profesor tutor deba guardárselo, sino que más bien deba compartirlo para que los otros profesores también apoyen a este niño en integrarse al aula, integrarse al sistema educativo, ¿no? ¿El niño Asperger es una criatura que debe ser medicada o no necesariamente? No necesariamente. Algunos sí son medicados, como le comentaba, algunos comparten otros trastornos adicionales que puede ser el déficit de atención o la hiperactividad o la impulsividad, ¿no? Entonces pueden medicarse, pero si no, hay varios que no están medicados, pero lo que sí deben llevar es una terapia, como le digo, ¿no? Para que ellos puedan aprender a manejar esa condición, primero los padres y luego los mismos niños y también los profesores. Ahora, es bueno indicar, y si no nos corrige, que estos medicamentos no sirven para curar, sino que sirven para el momento, para que en determinado momento o contexto el niño no esté, digamos, muy distraído. ¿Esa más o menos es la idea? Cuando el niño tiene que ser medicado es porque ya ha sido evaluado, se detectan estos indicadores de organicidad y es derivado al neuropediatra, que hace su evaluación y luego determina la medicación. La medicación está en función al peso, talla, alimentación, estado nutricional del niño, actividad del niño. Nos va a permitir a nosotros poder trabajar esas sesiones de terapia, donde el niño va a aprender. Para esas sesiones. Sirve para todo este proceso, ¿no? Cuando el niño ya aprende. En tanto los tome, el niño va a estar, digamos, predispuesto a la enseñanza. Claro, nos permite trabajar mucho mejor. Una vez que el niño ya ha aprendido todo ese proceso, el control con el neuropediatra a veces es cada 6 meses o anual en el mejor de los casos, entonces él decide, ¿no?, ya poder retirarle o no, pero ya el niño ha conseguido tener una estrategia, apropiarse de una estrategia que le permite pues manejar esas condiciones. No es que el medicamento cura la distracción. No. El medicamento solo, como yo siempre les digo, no hace milagros. El medicamento, la medicación, en los casos en que los niños tengan que ser medicados, es para poder trabajar con él y que le permita, por ejemplo, soportar la jornada escolar desde las 7:30 u 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Así es. En los últimos 15 minutos, en el último bloque, Hernán, vamos a hablar de este centro neuropsicopedagógico en Cumbrar. Pero como todavía nos quedan unos minutos antes del cuarto y último bloque, yo quería insistir con una pregunta que ya le había hecho a la doctora sobre el tema de las estadísticas, si se cuenta con ellas, y si además, desde su experiencia, doctora, usted nota que hay un interés o una voluntad política para atender a este sector de niños en el país. ¿Cómo se trabaja a nivel del Estado, en provincias, en Lima? ¿Qué se está haciendo al respecto? Respecto a qué estamos haciendo, mire, estamos a nivel del Estado, sé que estamos trabajando con SANE, ¿no?, que es un servicio de apoyo a lo que es el sector educativo. Los SANES van a los colegios, también hacen su evaluación y hacen un apoyo a los profesores y a estos niños. Yo creo que falta bastante todavía por hacer, ¿no? O sea, como dijeron en alguna oportunidad, de repente no se da mucho en estos casos porque es niños y los niños no son votos, entonces como que no se ve mucho el interés. ¿Cómo está el tema estadístico? Estamos aumentando. Yo les comentaba a veces, no sé si están aumentando o es que me están llegando más niños, porque antes como que no los identificábamos. Yo creo que ahora, dentro de este tema de los síndromes de Asperger, lo que pasa es que ya tenemos una denominación, ¿no? Y ya sabemos cómo trabajar con ellos, entonces ahora sí podemos diagnosticarlos. Antes, como le digo, o sea, no se diagnosticaban a estos pequeños, entonces no teníamos no tenemos una estadística. No hay estadística a nivel del Estado. No le podría dar razón, de verdad, ese tema de
Si le digo que sí o que no, le vaya a equivocar. Claro, ¿sí? claro. No sé, pero sí estamos recibiendo más casos de estos niños en los últimos años, ¿no? Ahora, claro, los porcentajes, imagino, deben ser bajos. ¿Qué idea o qué información maneja usted sobre este síndrome del Asperger en el exterior, en otros países, en otras naciones? ¿Cómo se maneja eso de las estadísticas? Lo que pasa es que, como le digo, lo estamos identificando más a estos chicos, ¿no? Entonces hay un tratamiento también mucho mejor para ellos y una inclusión en los colegios. Ahora, a propósito de colegios, ¿estos niños necesariamente estudian en colegios especiales o pueden desarrollarse en colegios comunes y corrientes? No, los encontramos en los colegios comunes y corrientes. ¿Pero está bien así o es preferible ir agrupándolos en otras instituciones más especializadas? No, porque estos niños pueden aprender. Estos niños pueden aprender y necesitan aprender de nosotros, de socializar con nosotros, y además porque, como le digo, no tienen a nivel cognitivo, no tienen ninguna dificultad, claro, ¿no? O sea, eso es muy bueno. Ese ejemplo entonces ese ejemplo que me contaba usted de los niños que vieron que había uno que brincaba y entonces se le contó a ellos el problema y ellos colaboraron para ir integrándolo al niño. Ahí estábamos hablando de un colegio común y corriente. Por ejemplo, ese era un colegio particular, le diré. Pero común y corriente. Normal. Qué y bien. es más bien con cierto nivel de exigencia, porque tenía una competencia muy cercana, entonces tenían que sacar buenos chicos, ¿no? Claro. Entonces, este niño estaba muy bien. Ahora, los otros pequeños que tengo también están en colegio particular. Es un poco difícil, sí, que estén en un colegio nacional por la cantidad de chicos. Claro, hay más alumnado en cada salón. 35, 40 alumnos. Entonces, estos niños sí requieren un colegio pues donde hayan 15, 20 niños claro. máximo. Pues, digamos, ¿no? Una enseñanza casi personalizada. Casi personalizada. Claro. Y muchos de ellos ¿Qué es lo que debiera hacerse también en los colegios nacionales, ¿no? Pero ahí los amontonan, claro. Disculpando la expresión, 35, 40, 50, hasta 60 niños por aula. Lo ideal que se maneja fuera es 25 niños por aula, ¿no? Lo demás es antipedagógico, doctora. Así es. Es exigirle tanto al profesor como a los mismos niños, ¿no? Y al Estado, sobre todo al Estado, ¿no? Y al Estado, pero... Así es. Bueno, es un tema también, no sé si de financiamiento, de presupuesto, eso será materia de otra discusión, doctora Rodríguez. Bueno, entonces... si hay instituciones que se preocupan en relación a estos casos, son niños que bien llevados, bien dirigidos, pueden desarrollarse y llevar una vida casi normal. Le he entendido que son pocos los casos, no son muchos los casos, diría mejor, de gente con este problema que puede casarse y tener hijos. Así es. Porque generalmente son niños o son jóvenes que no sociabilizan mucho. Les cuesta mucho trabajo, pero sí pueden llegar a hacerlo, como le digo. O sea, lo último que estamos viendo es que es posible que dentro de este síndrome haya también niveles, ¿no? Porque hay algunos que es un poco más fuerte o los rasgos autistas los tienen más fuerte, entonces les va a ser más difícil integrarse claro. De manera social. Pero hay algunos que son como muy leves, entonces pasan muy desapercibido. Inclusive su detección de repente es a nivel ya de adolescencia, ya cuando a veces están hasta adultos, ¿no? Y estas personas entonces sí pueden lograr casarse, establecer una relación que les es un poco difícil, sí, porque, o sea, no son no son tan expresivos de repente como seríamos nosotros, no son tan cálidos de repente, ¿no? Pero que pueden que sí, o sea, porque el Asperger al desarrollar diferentes áreas, entonces antes se decía, por ejemplo, que el Asperger tenía problemas en la parte verbal y sobresalía en matemática. Pero no, tenemos Asperger que sobresalen en lo verbal y más bien que tienen dificultades en la matemática. Ajá. Tenemos Asperger que salen en lo musical. Yo conocí el caso de un chico que, por ejemplo, tocaba guitarra y pertenecía a una banda. Uh-huh. Y hacía sus presentaciones hasta en Barranco, en los sitios, en algunos clubes, ¿no? Entonces, se ha logrado integrar. Es decir, no socializaba mucho, tocaba y se retiraba, ¿no? Hay algunos que desarrollan en la pintura, hay otros que manejan mejor sus relaciones interpersonales e intrapersonales, entonces hay diferentes características, ¿no? Uh-huh. Y como que cada Asperger parece ser diferente al otro. Claro. ¿No? Entonces, y bien dice usted, hay algunos, digamos, que tienen este problema muy marcado, otros que lo pueden tener levemente. Levemente, así es, ¿no? Entonces los pronósticos son muchísimo mejor para ellos, ¿no? Claro. Ahora, los autistas propiamente dichos,
esos niños sí tienen serios problemas y es más difícil o más complicado, no imposible, ayudarlos y hacer que se desarrollen, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que en el autista también, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, hay un autista que a veces nace con, por ejemplo, que no tienen lenguaje, no hablan. Hay otro tipo de autistas que de repente pueden nacer un poco con déficit también cognitivo, ¿no? Entonces va a ser más difícil la escuela. Pero yo conocí un grupo de autistas, por ejemplo, que pertenece a un grupo de teatro, ¿no? Y salía inclusive a hacer giras a nivel internacional. Entonces, yo creo que estamos avanzando en cuanto al trabajo que podemos hacer con estos niños y poder sacar lo mejor de ellos, porque todos vienen con alguna habilidad para salir adelante. La cuestión está en poder identificarla. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, todos los niños van a poder salir adelante, pero ¿cuál es su fortaleza para poder potencializarla y que ese niño pueda en algún momento pues valerse por sí mismo, claro, y contribuir más bien a la sociedad donde se encuentran? Ahora, estos niños Asperger de Lima y de provincias que están yendo a colegios comunes y corrientes, etcétera, aparte necesitan o debieran recibir, aparte digo, una suerte de terapia o no necesariamente. Van a necesitar esa orientación. Yo, por ejemplo, cuando me contacto con algunas personas en provincia, digo, necesitan la orientación para que puedan apoyarlo a este niño. Correcto, o sea, orientarlos y llevarlos a terapia a los niños, pero también orientar a los profesores, orientar al colegio, padre y al profesor, y a los padres. Porque, por ejemplo, desde acá no tenemos cómo hacerle terapia. Pero sí. Estamos en contacto con el doctor Medina, no nos puede acompañar aquí físicamente, pero lo tenemos en línea al doctor Alberto Medina. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, mi estimado amigo Rodolfo? ¿Qué tal, doctor? Aquí estamos acompañados de la doctora Lila Claribel Rodríguez Reyes. ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Aló? ¿Aló? Son las 5:15. Vamos un ratito a la pausa, a ver si recuperamos en el último bloque la comunicación con el doctor Alberto Medina. Muy bien, atentos a la hora, son exactamente las 5:16 p.m. Estamos aquí en Psicólogos en Línea de Radio Moderna, estamos hablando de la identificación y manejo de los Asperger y estamos en contacto otra vez, ya hemos recuperado la línea con el doctor Alberto Medina. Doctor Medina, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Gusto de saludarte. Se cortó la comunicación, pero sí, contento de compartir un espacio con nuestra querida invitada, con Lila. Un saludo para ti, Lila. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Alberto. El programa, y de verdad que contentos con el conocimiento, con la experiencia que expresas, con un tema tan importante como el que está señalando Lila, y bien llevado hoy por Rodolfo en mi ausencia, pero preguntarte también, porque estamos, tú sabes, Lila, con el tema de esta moda de la inclusión social, pero asumo que hay ciertos límites en el manejo de los Asperger, tomando en cuenta de que la evolución, no solamente en el concepto, no solamente en los indicadores que los Asperger presentan, como tú vienes señalando, pero el tema de la inclusión social, de la adaptación social de estos chicos, ¿cuál sería para ti las dificultades que vamos encontrando en las instituciones educativas y en el propio profesional para que esta inclusión y esta adaptación en verdad se cumpla como tiene que ser, respetando evidentemente sus niveles de desarrollo? Sí. Bueno, mira, para mí el tema de inclusión, de verdad que es muy buena la idea, pero ¿qué sucede? En la oportunidad que yo he tenido de visitar los colegios en Europa, el tema de inclusión, no solamente de estos niños, sino con otros tipos de trastorno, le permite al niño participar de las actividades como de pintura, deporte, algunos cursos ligeros que ellos puedan llevar, ¿no? Los talleres, y en las horas de los cursos fuertes, los niños tienen un espacio y tienen una persona que está dedicada a ellos. Ese es el tema de inclusión. No se trata de poner al alumno en el aula, y donde además a veces encontramos que en el colegio la infraestructura no está adecuada para estos niños, y además que
te digo con experiencia, o sea, los docentes dicen, o sea, no estamos preparados para poder trabajar a veces con un niño con síndrome de Down o con un niño con baja visión, con un niño con déficit auditivo. Entonces, que requiere de todas maneras estrategias que no están siendo trabajadas a nivel formativo en el proceso de ser docentes, ¿no? Correcto. El docente lo tiene que trabajar después, tiene que averiguar, pero primero creo que debió prepararse a las personas para poder luego incluir a los niños, porque también hay el tema de los padres de familia, ¿no? O sea, yo les digo, hay que trabajar con ellos, porque también el padre a veces dice, ¿no? Señorita, yo no quiero que mi hija esté con ese niño, es medio raro, salta, hace bulla, o sea, y el niño escucha y el niño también llega con eso, no, yo no quiero sentarme con él. Entonces necesitamos preparar a la población para trabajar con todos estos niños y realmente revisar el tema de la inclusión educativa. Exacto, porque si nos damos cuenta, el concepto de inclusión, como tú bien lo señalas, es muy, digamos, expandido, ¿no? Desde el punto de vista político probablemente, pero la realidad nos dice que este concepto pende de un hilo hacia la discriminación, porque dicen de que debe estar en aula y hay padres que señalan, y eso también por experiencia lo tengo presente, no hay la tolerancia de vida con tal o cual niño porque desconocen en la desinformación, en la ignorancia, en el buen sentido, lamentablemente se discrimina. Entonces, revisar el concepto de inclusión, tener en cuenta que una política educativa de verdad debería complementarse con estrategias, medidas pertinentes para los docentes, herramientas que permitan realmente, cabalmente manejar el tema de inclusión, no como lo que viene sucediendo, porque lo que viene sucediendo lamentablemente no es la inclusión que se supone debería favorecer a una población como la que estamos señalando en este caso a los Asperger, ¿no te parece? Así es, porque como digo, no es solamente cuestión de hacer prevalecer la ley, ¿no? Ir al colegio y decir, bueno, mi hijo tiene el derecho, sino que también hay que tener en cuenta que las personas estén preparadas para que puedan recibirlo y ayudarlo, porque tampoco es de lo recibo y lo tengo ahí al niño sentadito en un lado como para que no moleste, o le abro la puerta para que vaya y corretee, porque no sé qué hacer con él en el aula. No basta la buena voluntad. No basta la buena voluntad de los profesores, que yo sé que la tienen, pero que también encuentran limitaciones en la misma preparación. O sea, ¿qué hago con ese niño? ¿Qué hago si se pone a gritar o si quiere salir corriendo? ¿No? Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Entonces, la ley puede tener muy buena intención, pero necesitamos revisarla. El tiempo con Rodolfo, gracias Rodolfo por la oportunidad que brindas en ese sentido, continuar con la entrevista, y a ti Lila, estamos en contacto, mil gracias, y te rogaría que nos dirijamos el resto del programa a los padres, que entiendan desde su voz, su participación, lo que implica el compromiso para que puedan manejar bien el tema. Primero quiero yo identificar claramente los diversos indicadores del Asperger, o el espectro del niño autista se maneja, ¿no? Para poder diferenciar eso y poder tener la ayuda pertinente, adecuada. ¿Te parece? Muy bien. Un abrazo, Lila, estamos en contacto y mil gracias nuevamente. Esperamos tenerte nuevamente en el programa en cualquier momento. Encantada, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Rodolfo. Muy bien, Alberto. Fuerte abrazo al doctor Alberto Medina. Son exactamente las 5:22, ¿sí, doctora? Quería que compartas con... ¿Cómo no? Vamos a dar lectura a este tercer tip. Dice, al año y medio notamos cómo el niño no hacía caso. Iba, como se dice en lenguaje coloquial, a su bola. No obedecía, estaba irascible, no jugaba con juegos normales de otros niños de su edad. En el parque iba a columpios donde no hubiera otros niños, no hacía caso a normas básicas de comportamiento. Al tener un hijo mayor, estaba claro que no era debido a la educación que le dábamos. Había algo que fallaba, pero tardamos un año en acudir a un especialista pensando que cambiaría. Esta es la versión de un padre de un niño de 9 años de edad. Así es, ¿no? O sea, son algunas características que los padres pueden observar en los niños, ¿no? Y que a veces le dicen, no, ya va a crecer y va a cambiar, ¿no? Sí. Es cuestión de que madure.
pero no va a madurar, no es que vaya a madurar, o sea, es su condición del niño, ¿no? Así y hay es. que saber orientarla por supuesto. No cegarnos y no tratar de ver lo que realmente existe, ¿no? Sino ayudarlos, apoyarlos y ir en busca del profesional. Así es. Yo creo que la evaluación y el diagnóstico es muy importante. Preciso mientras más temprana edad sea, mucho mejor. Mucho mejor, porque nos permite trabajar y que el niño vaya aprendiendo estas normas sociales, que es lo que más le va a costar al niño para que pueda integrarse al grupo. Por supuesto, y no es una persona enferma, al contrario, es una persona con gran potencial en determinados temas o en determinadas materias, un potencial que no la tiene cualquier otro niño, y ciertamente con algunas debilidades, donde ahí entra a tallar el profesional. Así es. Bueno, nos quedan unos minutos y yo quería un poco que nos contara de este centro neuropsicopedagógico Encumbrar, doctora Rodríguez. ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo es que usted tuvo la idea de constituirlo? Oficialmente existe desde el 2013, ¿no? Cuando tuve la idea, creo que es una idea que fui acariciando durante muchos años, el poder tener un centro que sea diferente a todos por la calidad humana y el sentido que le podemos dar a la atención. Lo ubicado hacia el norte porque creo que hacia el sur tenemos varios centros donde los padres pueden recurrir, pero en el norte nos está faltando mucho del trabajo a nivel psicológico. Usted se ha podido ir a La Molina, se ha podido ir a San Isidro, ha decidido irse a una zona pujante, pero con serios problemas económicos para ayudar a estos niños. Sí, porque, o sea, es que a los padres que pueden ir, de repente que tienen la posibilidad económica, también hay que tener en consideración una cosa que yo veía, es viajar 1 hora, hora y media para poder recibir terapia. O sea, si ya yo me cansaba, yo decía, ¿cómo llega ese niño después de 8 horas de estudiar, cansado, y mi terapia no iba a surtir efecto? Entonces, estamos ahí cerca para que puedan poder apoyarlos. ¿Podemos dar la dirección? Sí. Es en Pasaje Tarma 741, en la Asociación Residencial Montecarlo, Manzana F, lote 16, en San Martín de Porres. ¿A qué altura más o menos está? En el cruce de la avenida Mayolo con Universitaria. Correcto, a la altura de Mayolo con Universitaria. Teléfonos, por si acaso, para algunas personas interesadas de Encumbrar, el Centro Neuropsicopedagógico es el 484-1484 o al celular 991-966-451. También hay un correo electrónico, encumbrar.peru@gmail.com. ¿Y cómo se financia usted? Con el centro y con las labores que hago de particulares de capacitación como profesional a docentes, ¿no? Trabajo para la Universidad de Vallejo, trabajo para otros proyectos en las otras universidades. Ahora, ¿no sería mejor convertirlo en una ONG? Sí, es posible que sea mucho mejor convertirlo en una porque ONG. La idea es tener un financiamiento de afuera que permita una ayuda más directa a tanta gente. Estamos comprobando esta tarde que hay de repente mucha voluntad, pero también mucha ignorancia en relación a este problema o a este asunto de niños a los que hay que entender, porque tienen tremendas potencialidades, pero debilidades que hay que, enfrentar con profesionales. Entonces, yo la felicito por este centro neuropsicopedagógico, doctora, y como ya estamos culminando, le pediría una reflexión final. Agradecer en principio la invitación de Alberto y su participación, don Rodolfo. Agradecer a todos los que nos están escuchando. Decirle al padre que tener un niño es una bendición. Todo niño viene con una habilidad que hay que desarrollar, que le va a permitir salir adelante en la vida. Simplemente es cuestión de poder orientarla. No tengan miedo a las evaluaciones, es el primer paso que hay que dar, buscar una evaluación adecuada, correcta. ¿En qué consiste esa evaluación? Una evaluación integral que consiste en conocer el nivel del niño a nivel cognitivo, sus habilidades motrices, su capacidad de lenguaje, el funcionamiento de la familia, que es muy importante, ¿no?
para poder, una vez tener el perfil, poder ayudarlo a superar esas debilidades y manejar las potencialidades que tiene, esas fortalezas. Eso es algo muy importante. Muy bien, doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a usted, que tenga un bonito día. De igual manera, ha sido la doctora Lila Claribel Rodríguez Reyes. Esto es Psicólogos en Línea. Esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima. Señoras, señores, gracias por la atención prestada. Permiso. Radio Moderna 930 presentó Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea fue una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Nos reencontramos la próxima semana.